Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a ver la economía en la Edad Moderna. ¿Te interesa? Vamos a ello. En este video vamos a tratar los siguientes temas, que es la Edad Moderna, las características de la economía moderna, la revolución de los precios, el rol de la burguesía, la crisis en el siglo XVII y las ideas económicas modernas. ¿Qué es la Edad Moderna? Es la etapa histórica que inicia con el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio Bizantino en 1453 y finaliza con la Revolución Francesa en 1789. Características de la economía moderna. La burguesía desde la Edad Media había acumulado enormes riquezas. Gracias a esta burguesía se da el auge del capitalismo comercial. El mercantilismo contribuyó a la balanza comercial de los países europeos y nacen doctrinas económicas como la fisiocracia. Revolución de los precios. En Europa, gracias al descubrimiento de América, se produjo un aumento considerable de los precios gracias a la extracción de oro y plata proveniente del Nuevo Mundo. Esto se conoce como la revolución de los precios. La subida de precios era algo más pronunciado en España y tuvo en efecto la subida de los precios de las materias primas y los costos laborales. La diferencia de inflación en España y el resto de Europa habían provocado una pérdida de competitividad. El rol de la burguesía. La burguesía jugaba un rol fundamental en las transformaciones económicas. Estos otorgaron una nueva faz a Occidente mientras el orden señorial se bate en retirada. Los burgueses intervenían en guerras, aparte de financiarlas. También apoyó a los monarcas con préstamos y con ello contribuyeron al colapso del régimen feudal. En el campo, por su parte, colabora en forma creciente con la mano de obra necesaria en las ciudades y cuya población aumenta de forma sostenida. La crisis en el siglo XVII, pero no toda la prosperidad en Europa, pues durante este siglo convivió el mercantilismo con la antigua economía ajustada a la producción de la tierra. Los ajustes políticos, económicos y sociales entre estos dos sistemas tan diferentes crearon una serie de consecuencias que afectaron el proceso de crecimiento en Europa. La población fue el primer factor para entrar en crisis. El descenso de esta era notorio en casi todos los países del continente, debido a las epidemias, hambrunas y malas cosechas. Este descenso demográfico afectó la producción económica, porque escaseó la mano de obra para la agricultura y otras actividades. Por lo tanto, los alimentos y manufacturas subieron de precio. Para colmo de males, el oro y la plata que venían de las colonias comenzó a escasear y no habían monedas para los intercambios en el comercio. Debido a esta situación se produjo una inflación que afectó el proceso de desarrollo económico. Los beneficios fueron mucho más limitados y restringieron la capacidad económica de los empresarios capitalistas, por lo que no hubo dinero para invertir. Las ideas económicas modernas. Jean Bodin fue el primer representante de estas nuevas tendencias, quien postuló sus ideas en los 6 libros de la República, en donde desarrolló la teoría de una autoridad soberana central que organizara la propiedad privada. Su teoría justificaba el Estado soberano moderno, el cual iba a ser fuente de derecho y orden. Este hombre era un precursor del liberalismo, ya que le concedió mucha importancia al derecho de la propiedad privada, así como a la utilidad de la libertad de comercio. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya servido de ayuda. No olvides darle like a este video, compartirlo en otras redes sociales para una mayor difusión y acceso al conocimiento, comentar qué te pareció el video o si tienes una idea para un próximo video, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.